bienvenidos. Esta nación grande puede ser pequeña a los ojos de muchas otras naciones o mismo de la gente nuestra, pero a los ojos de Dios esta es una nación grande porque Él la escogió. Bolivia está en el corazón de Dios. ¿Y qué es lo que va a traer la liberación real y verdadera? Un pueblo que pueda rendir su corazón al Señor. Entonces vamos a comenzar este mensaje con una pregunta. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Esta pregunta nos la hemos hecho cada uno de nosotros. Esta pregunta no excluye a los estadistas, no excluye a los científicos, a los escritores, a los poetas. Esta pregunta está en cada ser humano. ¿Qué es la vida? Estuve leyendo a Amado Nervo, un poeta extraordinario, y él también se hacía esta pregunta. ¿Qué es la vida? Porque su trayectoria poética, vital, tenía que ver mucho con la muerte y la vida. Si usted lee sus poesías de Amado Nervo, habla mucho sobre la muerte y habla mucho sobre la vida. Sobre la muerte porque tenía temor de no saber qué hay más allá. Y dice que tenía hastío de la vida. Y en una de sus poesías, Predestinación mística, él habla. Él decía, me agobian las penas sin medida, un disgusto infinito de la vida y un temor infinito de la muerte. Entonces, esto era la vida para Amado Nervo, el gran poeta que vivió toda su vida esclavizado por un temor y lo pudo plasmar en sus poemas. El temor a la muerte y el hastío de la vida porque no la podía entender. Imagínese vivir así, cuando Dios estableció a su Hijo para que nos dé vida, una verdadera vida. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es el más grande misterio de la creación. Por lo tanto, es necesario darnos cuenta de que en el Nuevo Testamento hay 4 términos en el griego que significan vida, cada uno de ellos en diferente sentido. Por ejemplo, la vida bios, la vida biológica, la vida física, esa vida que tiene que ver con nacer, crecer, reproducirse y morir. La vida psíquica, la vida suge, en el griego es la vida psíquica, es la vida del alma, es la vida de la mente, es la vida de las emociones, es la vida de los pensamientos. Entonces, también tenemos la vida anástrofe en el griego, que tiene que ver con cómo nos conducimos, con cuál es la conducta de nuestra vida acá en la tierra. Pero en esta mañana quiero hablarles de otra clase de vida, de otra clase de vida que solo Dios puede dar. Esta es la vida, en el griego es la vida zoe, es esa vida eterna y divina, eterna porque no fue creada. Esta vida zoe es increada. Esta vida zoe no tiene principio ni tiene fin, siempre existió en Dios. Dios es el autor de la vida. Dios es el dador de la vida. Y divina, porque tiene que ver con su naturaleza. Entonces, qué importante es poder entender la vida en todos sus sentidos. Esta vida gloriosa, esta vida de Cristo, esta vida superlativa, poderosa, que trae descanso al alma, que trae la paz al ser interior. Pero ¿sabe qué pasó?
Esta vida la tenía el primer hombre que fue creado, pero el primer hombre desobedeció a Dios y esta vida la perdió. Murió espiritualmente, porque esta vida es espiritual. Murió espiritualmente. Usted sabe que la vida del alma, la vida suje, la vida psíquica, es la que nos conecta con el mundo exterior a través de los sentidos. Nos conecta con el cuerpo para movernos, para hacer esto, para tomar decisiones. Pero la vida Zoe, la vida eterna, nos conecta con Dios. Esta vida es la que permite que podamos tener comunión con Dios. Y esta fue la vida que se cortó al principio. Por eso es que cada ser humano que nace en la tierra, nace físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. No tiene comunión con Dios. No puede conocer a Dios. De oídas puede pensar que sí hay un Dios. Puede deducir que hay un Dios por esta creación tan maravillosa que no podemos negar que alguien como Dios con tanto detalle la hubiera hecho. Pero no conocen a Dios de manera personal. Entonces, qué importante es entender el regalo que Dios nos hace. Esa vida que solamente la puede dar Él. Nosotros no podemos producir esa clase de vida. Usted y yo podemos tener hijos, pero ¿qué es lo que producimos? Producimos seres humanos, producimos obviamente seres vivos, pero que no tienen esta vida Zoe, esta vida superlativa, esta vida poderosa, esta vida que puede comunicarse con Dios. Por eso es que Jesús habló en el Evangelio de Juan 10:10 y dijo, aquí lo tenemos, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Hay un enemigo del ser humano, hay un enemigo de Dios y Dios ama tanto al mundo y por eso es que el diablo también odia a la creación de Dios, a la humanidad. Por eso es que su operar es robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la gente que no está escuchando este mensaje hoy, que usted le pregunta por afuera, puede decir, pero ¿de qué me está hablando? Si yo estoy vivo, eso prueba que tengo vida. Claro que sí, prueba que tenemos una vida biológica, una vida física, una vida fisiológica, una vida psíquica, la vida del alma, la mente, las emociones, los sentimientos. Pero no tenemos la vida del Espíritu, no tenemos la vida que se conecta con Dios. Y por eso vemos cómo está el mundo. Pero también vemos que muchos han creído y han aceptado al único que puede darles la vida. Y en estos momentos se está levantando, bueno, en todo este tiempo, desde que Jesucristo fue a la cruz y nos dio este regalo extraordinario que es la vida, se ha levantado su iglesia, una iglesia poderosa, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que puede ministrar esta vida, que puede convocar, que puede invitar para que nosotros, para la gente que todavía no lo conoce, pueda aceptar este regalo, porque es gratuito. No nos cobran para regalarnos la vida. Es un don, es un regalo de Dios.
que es bueno aceptarlo. Amados, es muy duro vivir solo por el alma, por esa vida psíquica, por esa vida de la mente, por esa vida de las emociones, porque nuestros sentidos nos juegan un papel devastador a veces, porque se concentran en todas las noticias, en todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y en este tiempo lo que está ocurriendo no es tan bueno. Después de la pandemia, las guerras, los rumores de guerra. Pero, ¿qué es lo que opera el alma? ¿Qué es lo que se opera en el alma cuando no está gobernada por la vida Zoe, por la vida eterna, por la vida que tiene la naturaleza de Dios? ¿Sabe? Ansiedad, temor, angustia. Y comienza usted a imaginar, porque la mente natural sin Dios imagina y magnifica lo que imagina. Y quiere encasillarnos como una realidad lo que es temporal y pasajero. Si hay un mal diagnóstico, se enfoca en eso. ¿Cuánta gente no muere por la enfermedad? Muere por el temor a lo diagnosticado. Entonces, qué importante es conocer la vida de Dios. Qué terrible es vivir por el alma, por las emociones que fluctúan. Un día están arriba cuando alguna cosa les salió bien, pero otro día están abajo. Entonces, si usted no me cree, pregúntele a Salomón, un hombre extraordinariamente sabio, extraordinariamente rico, un hombre que vivió alejado de Dios, vivió la vida del alma. ¿Y sabe qué dijo él? Porque esa vida del alma no se sacia con nada. Por eso es que vemos extremos en personas, porque buscando saciarse, se meten a una cosa, a otra. Droga, alcohol, sexo, pornografía. Y van más y más y más adentro hasta que quedan esclavizados. Algo parecido le pasó a Salomón y lo vamos a ver. ¿Sabe qué dijo él en Eclesiastés 1:8? Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Eso es muy duro, amados. Eso es muy duro. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Quiere más, quiere más. Nunca queda saciado. Nunca hay paz. Habrá una paz aparente cuando las cosas parece que van bien. Pero la verdadera paz no tiene que ver con circunstancias externas, sean estas buenas o malas. Tiene que ver con la vida de Cristo en nosotros. Esa es la verdadera paz. Entonces, tan importante ver, solamente para que ustedes puedan comprender lo que es la vida del alma, vamos a citar a Salomón en Eclesiastés. Así que sigamos, por favor. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. ¿Cuántas veces has soñado con tener algo, con hacer algo, y cuando lo logras, no era como pensabas que iba a ser? Te pincharon el globo en algún momento. Pero la vida de Cristo tiene su victoria en la cruz. Y esa victoria puede reflejarse en cada uno que aceptó esa vida. Porque tiene paz. Esa vida tiene logros, claro que sí. Porque es una vida completa.
Sigamos. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Sigamos. Esto habla por sí solo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes, provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve muchas concubinas hermosas. Pero ni eso. Todo lo que un hombre puede, tuve todo lo que un hombre puede desear. Tuve todo lo que un hombre puede desear, pero, sigamos. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. Qué tristeza, oiga. Qué frustración. Hacer y nunca alcanzar, y nunca tomar y nunca llegar. Y seguir como los hámster en la ruedita. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Esta es una perspectiva muy triste, muy depresiva. Pero eso es la vida del alma. Si no tiene la luz de la vida de Cristo. Sigamos. Por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí abajo del sol es tan complicado. Nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Y en la Reina Valera dice, es vanidad y aflicción de espíritu. Qué duro, qué terrible. Esta es la perspectiva desde el alma de la vida sin Dios. Y seguimos. ¿Qué es la vida? Pueden haber muchas definiciones y frases célebres, también muy hermosas acerca de la vida. Y estuve viendo una poesía bellísima de la Madre Teresa. Estuve viendo de otros poetas, pero ninguna de esas trajo satisfacción a mi ser, trajo la respuesta a mi vida. Amado Nervo me deprimió un poco, sinceramente lo digo. Y las otras eran bellísimas, las poesías. Pero la verdad, ¿qué es la vida? La vida no es algo, la vida es alguien, la vida es Cristo. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ustedes han escuchado a alguien que haya podido atribuirse semejantes palabras alguna vez? No, porque Él es la vida y Él es el autor de la vida. Y esta vida que se nos ofrece es gratuita, está disponible para todo aquel que la quiere y la cree. A Jesús también le preguntaron qué es la vida. En Juan 17:3 dice, Jesús respondió y dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la verdadera vida consiste en conocer a Dios, en conocer a Cristo, en tener comunión con Él. Él nos dio a través de la cruz un nuevo corazón para que pueda conocer a Dios. Nos dio ese corazón que pueda conocerlo. Y la palabra dice, lo vamos a ver
en Ezequiel 36, 26 dice, os daré, esto es en el antiguo pacto, esta es una promesa que se cumplió en la cruz. O sea que usted y yo ahora podemos tener ese corazón nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón de piedra es ese que no tiene la vida de Cristo. Un corazón endurecido. Un corazón que solamente camina en su propia posibilidad, en su propio esfuerzo, pero no depende de Dios. Y aquí lo remarca el profeta Jeremías. ¿Para qué es el corazón nuevo que nos dio? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la función del nuevo corazón que nos ha dado en la cruz? Dice, les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Las personas que reciben a Cristo en su corazón no solamente tienen nueva vida, tienen una nueva naturaleza. Esa es la obra más extraordinaria de la cruz, una nueva creación. Dios no cuenta ya con ese viejo hombre endurecido, temeroso, pecador, para mejorarlo. No, ese nunca va a mejorar. Él estableció una nueva creación, desde cero, su naturaleza, esa naturaleza santa, esa naturaleza que se complace en conocer a Dios, en oír a Dios, en seguir a Dios, en obedecer a Dios. Para una gran mayoría, Dios no es una realidad. Y esto es verdad. Hay muchos pueblos, naciones no alcanzadas, que no conocen a Dios. Muchos ni siquiera han escuchado hablar de Dios. Entonces, para esa gran mayoría, Dios no es una realidad. Es algo lejano y misterioso. Pero obviamente que al ver la creación, deducen que debe existir un Dios. Pero, de todas maneras, crean lo que crean. Algunos creen también en la teoría de la evolución. Otros creen en la teoría del Big Bang. ¡Qué locura! ¿Cómo puede ser de una explosión hacer algo tan perfecto? ¿Cómo es usted? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Cómo es esta creación tan maravillosa? Él la creó para que nos gocemos. Él la creó para que disfrutemos. Pero, amados, fíjese que el hombre, pudiendo disfrutar el amor, las maravillas de Dios, no lo disfruta. Se meten aditivos y cosas a su cuerpo. No puede disfrutar. Cuando Dios creó al primer hombre, a Adán, lo creó, la materia prima era el polvo de la tierra. Lo hizo al hombre. Y antes de hacer al hombre, había preparado una tierra espectacular, con colores maravillosos que los pintores no pueden sacar esos colores que están en la creación de Dios. Estableció un jardín, un huerto que tenía 4 ríos que pasaban por ese huerto y lo regaban. Estableció animales para que sirvan al hombre. Pero ¿sabe qué? Este hombre del polvo no podía ver, no podía oír, porque no tenía vida. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice Génesis 2:7. Entonces Dios sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. ¿Y sabe qué? El hombre recién comenzó
a disfrutar todo lo que Dios había creado, pero también a disfrutar de su Creador. Porque Dios estaba mirándolo, estaba con él, pero él no tenía vida. No podía oír, no podía ver. Y eso es lo que sucede ahora. Como dijo Amado Nervo, hay muertos que caminan. Y no le peló, es verdad. Hay muertos espiritualmente que piensan, que andan, que caminan, que hacen muchas cosas, pero no tienen comunión con Dios, no conocen a Dios. Entonces, qué importante es la vida que Dios nos ha entregado. Qué importante es aceptar esta vida gloriosa. Aquí nosotros vemos que la gente ni siquiera ve la posibilidad de tener un nivel de conocimiento de Dios de manera personal. Ni siquiera lo piensan, que pueden conocer a Dios de manera personal. Y usted pregunta en la calle, ¿usted conoce a Dios? Sí, sí, sí. Pero conocer a Dios es otra cosa. ¿Y sabe qué? Cuando conocemos a Dios, ya sabemos lo que le agrada. ¿Sabe qué le agrada a Dios? Usted. ¿A Dios le agrada usted? ¿A Dios le agrada la humanidad? Porque Él la creó para que tenga comunión con Dios y lo puedan conocer. Pero la desobediencia separó al hombre de Dios, de esa comunión. Pero como Dios lo ama y me ama, no se quedó tranquilo. Por eso es que mandó a su Hijo, siendo Dios, siendo el Rey de gloria, se despojó de su realeza. ¿Y sabe qué? Se hizo como usted y como yo. Siendo el creador de la vida, el autor de la vida, tuvo que convertirse en un bebé y necesitar atención, porque la vida bios, la vida biológica necesita ser atendida. Este Dios tan humilde se hizo uno de nosotros y necesitó ser amamantado, ser limpiado, ser enseñado. 100% hombre y 100% Dios. ¿Sabe qué? Si haya venido solo como Dios, no podía morir, porque Dios no puede morir. Porque la vida eterna de Dios no puede morir jamás. Por eso es que se hizo hombre. Y Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre Él. Y por eso es que pudo morir. Él entregó su vida para salvarnos. Oiga, nosotros hemos leído, a mí me encanta leer, y he leído poemas espectaculares, hemos leído libros extraordinarios de amor. Romeo y Julieta, por ejemplo. Pero Romeo y Julieta queda corto a la historia de amor de Dios con su pueblo. Queda corto todo lo que Cristo sufrió físicamente. Y eso no le importó. ¿Sabe qué le importó? Que cuando Él se haya convertido en pecado, Dios se iba a separar de Él. Pero hasta eso lo sufrió. Y por eso es que vemos cómo gritó y gimió. Y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios quitó su mirada de su Hijo amado. Y nosotros todavía nos rehusamos a querer conocer y recibir este amor tan grande, este amor glorioso. El deseo de Dios es darse a conocer de todas maneras. Él se va a dar a conocer a usted de todas formas y de todas maneras. Él se revela en nuestras vidas. Lo podemos conocer a través de su palabra. Podemos conocerlo a través de su voz que nos habla, y sí que habla. Pero
también a través de su palabra escrita nosotros podemos ver cómo la presencia maravillosa, amorosa, de amor y de perdón se pasea por todas las páginas de la Biblia para atraernos, para salvarnos, para conquistarnos. Y cuando hemos sido conquistados, ¿sabe qué sucede? El deseo más profundo de nuestro ser es agradar el corazón de Dios. Y a Dios se lo agrada ganando almas, salvando almas para Él. Tanto así que hace años leí un testimonio de un hombre que había recibido a Cristo y su vida fue totalmente transformada. Y este hombre repartía Nuevo Testamento. Todo lo que era el Nuevo Testamento, él lo repartía. Así como Martincito con los gedeones ponen en los hospitales, en los hoteles, un Nuevo Testamento. Cuando usted viaje, abre el cajoncito de la cómoda del hotel y va a ver un Nuevo Testamento. Qué glorioso es. Entonces este hombre, repartiendo Nuevos Testamentos en la calle, se encontró con un varón, con una persona, y le entregó el Nuevo Testamento. Y el hombre se rehusó a recibirlo. Y le dijo, ¿sabe qué? No lo voy a leer. Y esto va a servir para hacerme mis charutos, para poner mi tabaco. Me lo voy a fumar. Y el hombre sabio de amor, la gente que no es religiosa, extremista, no se espanta con esas cosas porque sabe que las personas no pueden ver, no pueden oír, no quieren a Dios porque no tienen la vida. Y este hombre sabio le dijo, no importa, pero hágame una promesa. Antes de fumarse alguna de las hojas de la Biblia, léalo. Lea lo que se va a fumar. El hombre, como son muy apetecibles esas hojas tan delgadas y en ese tiempo, este era en los años 50, es una historia real, él le dijo, está bien, muy bien. Y pasó unos 6, 8 meses, se encontraron nuevamente en la calle y el fumador, con un gozo en su espíritu, su cara resplandeciente, se encontró con el que le había regalado el Nuevo Testamento y le dice, oiga, aquí estoy, ¿se acuerda de mí? El otro, yo soy ese que usted le regaló el Nuevo Testamento y dijo que se lo iba a fumar y así, esa. ¿Sabe qué pasó? Y el otro, no, sí, ¿qué pasó? Me fumé a Mateo, a Marcos, a Lucas, y cuando llegué a Juan, ya no pude más. Dios me transformó. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Cristo. A través de su palabra, que es vida, que es espíritu, que es luz, que nos abre el entendimiento para saber qué es lo bueno de la vida. A veces vivimos sin disfrutar verdaderamente la vida. Esta vida que Dios nos ofrece no está exenta de pasar situaciones difíciles, como todos pasamos, pero sí nos garantiza que lo vamos a pasar en paz, en confianza, y hay una victoria eterna. Puede ser que usted esté pasando en este mismo momento la peor etapa de su vida, pero ¿sabe qué? ¿Cómo lo cuenta la Biblia a usted? Como más que vencedor. Porque esas son situaciones temporales, aparentes. Pero usted, si está en Cristo, es más que vencedor. Entonces,
Qué importante es entender. Aquí el Señor hace de todo para que nosotros lo probemos. Así yo dije, Dios mío, sos tan bueno. Tu amor es tan tremendo. Así como hacen artes, propagandas para vender un producto. El Señor, en su amor maravilloso, se baja a tal punto de decir, pruébenme. Prueben y vean que soy bueno. Salmo 34, 8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian en Él. Esto es espectacular, amados. Dios es bueno. Dios es fiel. Podemos contar con su bondad cada día, con su misericordia cada día y su fidelidad cada noche. Cuando usted se acuesta en su cama, va a contar la fidelidad de Dios ese día y cada día, porque Dios es fiel. ¿Cuándo es que pasamos cosas que parecen interminables? Cuando somos testarudos y no nos queremos rendir a Dios. No queremos oír su voz para que nos guíe, para que nos muestre el camino. A Jesús los buscaban las multitudes, lo buscaban por los milagros que hacía, pero también por el pan que les daba. Nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 6, en los primeros versículos dice que las multitudes lo seguían por los milagros que hacía. Y él estuvo 3 días con sus discípulos en una montaña y llegó tal multitud de gente a escuchar su palabra. Y él siempre tiene cuidado de todo. Le habló a Felipe y le dijo, Felipe, ¿qué haremos para dar de comer a esta multitud? Y dice la Biblia, él sabía lo que iba a hacer, solamente estaba probando a Felipe. Amados, él siempre sabe lo que va a hacer. Entonces Felipe dijo, ni 200 denarios servirían para dar de comer a esta multitud. Pero aquí hay un niño que tiene 2 pescados y 5 panes. Dijo Jesús, recuesten a la gente. Amados, tanta riqueza que hay en la palabra. Si estamos en Cristo, ¿qué te va a faltar? ¿Qué te va a pasar? Dios quiere que descanses en Él. Esa multitud hambrienta tuvo que descansar, sentarse y esperar en Él. Y de esos 5 panes y 2 pescados, comieron 15,000 personas, porque eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces Jesús cruzó con sus discípulos al otro lado del mar y la gente, al no ver a Jesús, cruzó también en unas barcas y aquí vamos a ver, le dijeron, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Hallándole al otro lado del mar le dijeron, rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no por las señales que habéis visto, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Dios nos está hablando. Trabajad no por lo temporal, eso ya te pertenece. Jesús lo dijo. ¿Por qué se afanan? ¿Acaso no ven que los pájaros que no trabajan ni guardan en granero, Dios los alimenta? ¿Cuánto no hará por vosotros, hombres de poca fe? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Esto es una realidad para los que conocen. Por eso la invitación en esta fiesta del amor de Dios, conozcamos a Cristo, conozcamos a Dios. Entonces seguimos. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste
señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El hombre siempre quiere hacer algo por su cuenta. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta sabia y poderosa que trae descanso al alma? Creed en aquel que Dios ha enviado. Entonces usted va a decir, oiga, usted me está diciendo que yo sea un flojo, una floja, que no. Al contrario. A veces estamos desgastando nuestra fuerza en hacer cosas que Dios nunca nos mandó. El 92% de la humanidad no conoce su propósito y está haciendo cosas que les desgastan, que le aburren, que le hastían, como a Amado Nervo y como a Salomón. Pero cuando entendemos el propósito por el cual estamos en la tierra, dentro de cualquier asignación que tengamos, seamos médicos, abogados, arquitectos, cualquier tipo de profesión, cualquier oficio que hagamos, hay un propósito: conocer a Cristo y darlo a conocer. Entonces, sigamos. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Fíjense, la gente tiene corto alcance en la memoria. Hacía 3 días que habían visto milagros tremendos. Habían comido de 5 panes y 2 pescados. Por eso es que milagros no salva a nadie. Están porque Dios es fiel para los que crean. Pero ¿qué es lo que nos transforma la mente, el alma? La palabra de Dios. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. ¿Y qué es lo que pasa cuando le conocemos a Él? Cuando nos alimentamos de Él. Cuando digo nos alimentamos es porque espiritualmente usted se está alimentando de todo lo que escucha. Y puede ser que lo que escuche le arrugue el alma. Por eso necesitamos escuchar lo que nos da paz, lo que es verdad, lo que establece una realidad mayor a nuestra existencia, la que nos establece en una dimensión de vida, de reino, de poder, una posición como la familia de Dios, como hijos amados de Dios que tienen una herencia inescrutable. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor siempre habló en metáforas, porque obviamente que vamos a tener sed y que vamos a tener hambre, pero Él está hablando al espíritu, al alma, el que le cree a Él, el que le conoce a Él. Esto es una realidad. No va a estar en angustias del alma, no va a estar en ansiedades del alma, no va a estar temblando por las noticias externas. ¿Sabe por qué? Porque tiene una noticia interna poderosa que es verdad y que es real. Es el Evangelio de Cristo. Es ese poder que no solo transforma, que toda nuestra vida la contiene. Tiene la capacidad de contener toda nuestra vida, de guiar, de dirigir, de fortalecer, de levantar toda nuestra existencia. Entonces, qué importante entender. En el antiguo pacto, el mismo Dios también hablaba y decía, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan?
y vuestro trabajo en lo que no sacia. Porque lo único que sacia es Cristo. Esto es una realidad. No es un extremo. No, es una realidad. ¿Y sabe qué? Cuando Él nos sacia, podemos hacer nuestro trabajo con mayor fuerza, con mayor gozo, con mayor placer. El trabajo que yo hago es 24/7. Pero tengo un gozo, tengo nuevas fuerzas cada día. Me canso, sí, me canso. Hay veces que no duermo pocas horas, pero tengo un gozo, tengo una fuerza, porque es esa vida increada, es esa vida Zoe, es esa vida eterna, esa vida espiritual, la que nos sustenta. Entonces, para ir cerrando puntual, algunos buscaban a Jesús por los panes, por las añadiduras, por las señales, por los milagros. Pero otros lo buscaban por la necesidad del alma. Había un hombre publicano, muy rico, tenía muchas riquezas, pero esas riquezas no saciaban su alma. Entonces él escuchó que Jesús iba a pasar por su ciudad y salvó todos los obstáculos que se le antepusieron para no conocer a Jesús. Van a haber obstáculos para que tú no conozcas a Jesús. Pero ¿saben qué es la garantía? Que el que pone el deseo no es el hombre, es Dios mismo. El que pone el deseo es esa gracia primera que nos coloca ese deseo de conocer a Dios. Por eso está usted hoy aquí. Porque Dios ha puesto un deseo en su corazón de conocerlo. Entonces vamos a ir con este personaje llamado Zaqueo. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús. Diga, por favor, conocer a Jesús. Este quería conocer a Jesús. Pero podemos decir, pero si era muy rico, este no tenía necesidad de nada. Tenía un alto cargo. Era jefe de todos los publicanos. Pero es que ese no es el punto. El punto es que nada nos puede saciar si no es Cristo, si no es la vida de Dios en nosotros. Podemos hacer y deshacer, ir y venir, pero siempre va a haber algo que te dice, porque es así, esa carne, servir a la carne es muy duro. La carne siempre te va a decir, pero te falta, no lo lograste, te falta, te falta. Pero ¿qué te dice Dios? No te falta nada, en mí estás completo, en mí sos perfecto, sos mi hijo, te amo. Es un proceso. Es un proceso en el cual te voy a perfeccionar. ¿Sabes qué? Dios ya te ve completo. Prohibido vernos como alguien nos estigmatizó alguna vez. No valés, no servís, no sos. Mentira del diablo. Si naciste por la voluntad de Dios y Dios tiene un plan y un propósito glorioso. Entonces, mis amados, ¿por qué no menospreciamos a nosotros mismos? ¿Sabe por qué? Porque la vida de Dios no está operando en el alma. Y eso es lo que debe operar. Esta vida de Cristo, esta vida eterna, tiene que trascender a nuestra alma, gobernarla, renovar el entendimiento y saber que valemos, que somos amados, escogidos.
para que Dios se pueda glorificar a través de cada uno de ustedes, a través de la juventud, a través de los adultos, a través de toda persona que se disponga. No importa la edad. No importa la edad. Solo disponer el corazón. Entonces, quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. ¿Cuáles son los obstáculos que nos impiden conocer a Cristo? Lo salvó todos. Pero ¿quién había puesto el deseo en Zaqueo de conocer a Jesús? Dios mismo. Porque esa es la gracia dispuesta, disponible para todos. Y corriendo delante, miren, corriendo. Eso nos habla de una actitud diligente. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Amados, a Jesús no tienen que decirle, Zaqueo está en el árbol, Anita está en el árbol, Marta está en el árbol. No. Patricia Monasterio, que nos está viendo desde Memphis, Tennessee, está en el... No, porque ella nos conoce. Él nos escogió. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Miró para arriba y le dijo por su nombre. ¿Quién se lo había presentado a Zaqueo, a Jesús? Nadie humanamente. ¿Sabe por qué lo conocía? Porque Jesús lo diseñó antes de la fundación del mundo. Él lo conocía. Y le dijo, Zaqueo, date prisa. Zaqueo, date prisa. Jorgito, date prisa. Baja de ahí. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amados, ¿en qué nube estamos? ¿En qué árbol estamos? Hay un árbol que trajo destrucción a la raza humana. El árbol del discernimiento del bien y del mal, el cual comió Eva y Adán. ¿Estás en ese árbol? ¿Estamos en ese árbol del bien y el mal? Un día haciendo las cosas bien, otro día haciendo las cosas mal. Yo no me fijo si es bueno o si es malo. ¿Saben qué me concentro? ¿Qué fuente? ¿De qué fuente? ¿Cuál es la fuente? ¿El árbol del bien y del mal o el árbol de la vida, que es Cristo? Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Que hoy entre yo en tu casa. Y Zaqueo bajó de prisa, gozoso. Reunió a sus amigos. Hizo un gran banquete. Y los fariseos, porque siempre van a estar por ahí, se enojaron y dijeron, entra a comer con los pecadores. Sus amigos son los pecadores. ¿Y para qué pues vino Jesús? Él dijo, yo vine por los enfermos, por los que necesitan, por los pecadores. Si nos creemos tan justos, entonces ¿para qué necesitamos a Jesús? Él vino por nosotros. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Amados, no es necesario que alguien te diga, da. Cuando recibís la vida de Cristo, recibís su naturaleza, una naturaleza generosa, una naturaleza honesta. ¿Quién le dijo a Zaqueo, arrepentite de lo que has robado? Jesús no.
porque ya Jesús ya estaba dentro de Zaqueo. Y ese es el que nos habla y nos muestra lo que no está bien, lo que tenemos que alinear en nuestras vidas. Entonces dijo, sí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué casa? ¿La de 4 paredes? No. La casa en este nuevo pacto es usted y soy yo. La salvación a la casa en que se convirtió Zaqueo, porque ahí entró Cristo, entró Dios. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el amor de Dios. Vino a salvarnos, vino a rescatarnos. ¿De qué? ¿Del diablo? No, amados, ese fue vencido en la cruz. Vino a rescatarte de ti mismo, de mí misma, de esa carne que quiere influenciar nuestra alma para que siga corriendo sin descanso, en miedos, en temores, magnificando las cosas. Pero la vida de Cristo lo que trae es paz, es gozo y te da una mente nueva, la mente de Cristo, una mente de paz, una mente que puede tener relación con Dios, con otras personas, en amor, en perdón, en paz. Entonces, el último versículo, para que tomemos este regalo y no lo despreciemos después. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Amados, es hoy. No estamos acá por casualidad. Los que nos están viendo en las redes, en la televisión, escuchando por la radio, este es el día, este es el momento. Hoy es el día de salvación. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué es la vida? La vida es Cristo.